Acepté moverme a la última fila el día de la graduación de mi hija. Lo hice en silencio, para que la madre que me humilló no tuviera el espectáculo que buscaba. Mi vida ha sido siempre así, discreta y ordenada. Me levanto a las 4:30 para limpiar las oficinas de otros, un trabajo que me ha permitido darle a mi hija, Lucía, la oportunidad de ser la primera de su promoción. Yo era invisible, pero mi hija brillaba. La madre de la segunda de la clase, Cayetana, nunca me lo perdonó. Empezó con detalles pequeños, como eliminarme del grupo de WhatsApp de las madres con la excusa de un error. Luego organizó la reunión para la fiesta de graduación en su casa del barrio de Salamanca, y a mí no me invitó. Cuando la llamé, su voz fue puro hielo. Me dijo que las decisiones ya estaban tomadas, que no me preocupara, que simplemente enviara mi parte del dinero por Bizum. En ese instante lo entendí todo. No era una invitación a celebrar juntas, era una factura. Para ella, yo no era una madre orgullosa, era una empleada de servicio a la que se le permitía pagar. Esa frialdad fue el clic, el momento en que supe que mi presencia allí no era bienvenida, solo tolerada, y ni siquiera eso. Los meses que siguieron a esa llamada fueron un ejercicio de contención. Cayetana y su círculo de madres, Pilar y Marta, me incluyeron en su mundo, pero solo como una herramienta. Los mensajes llegaban a mi móvil a las horas más inconvenientes. Rosa, ¿podrías recoger los manteles? La tienda te pilla de paso de tu trabajo. No era cierto. Me desviaba 40 minutos en metro, pero lo hice. Luego vinieron los pagos. Hemos encargado unas flores preciosas, pero el florista no tiene para cobrar con tarjeta. ¿Podrías adelantarlo? Te lo devolvemos en la fiesta. Guardé el recibo, como guardaba todos los demás. Cada Bizum que enviaba era un apunte en mi libreta. Cada favor que me pedían era una línea más en la cuenta que yo, y solo yo, estaba llevando en silencio. No había quejas ni una sola mala cara. Me convertí en la sombra eficiente que resolvía problemas. Lucía lo veía todo. Una noche, mientras yo planchaba su toga, me preguntó por qué lo permitía. ¿Por qué no les decía que no? La miré y le ajusté el cuello de la camisa. Porque para que la gente revele quién es, solo tienes que darles la oportunidad de hacerlo. Y yo les estoy dando todas las oportunidades del mundo. Ella no dijo nada más, pero vi en sus ojos que entendía la lección. No se trataba de debilidad, se trataba de estrategia. Yo seguía levantándome a las 4:30, fregando suelos ajenos, pero ahora lo hacía con un propósito distinto. Ya no solo limpiaba la suciedad de otros, también coleccionaba las pruebas de la suya. El día antes de la graduación me convocaron. Era para entregar mi última contribución, los programas impresos con el orden del día. Cayetana me citó en una cafetería cerca del colegio. Cuando llegué, ella, Pilar y Marta estaban sentadas en una mesa riendo. Dejé la caja con los programas sobre una silla vacía. Cayetana los cogió sin mirarme. Perfecto, dijo, como si yo fuera una mensajera. Se giró hacia sus amigas y entonces, como si yo no estuviera allí, desveló su plan. Es una suerte para Rosa que su hija sea tan lista, empezó Cayetana con una voz falsamente compasiva. Con la beca que le han dado, podrá ir a la universidad. Un sacrificio familiar que al final tiene recompensa. Pilar asintió. Claro, por eso es importante que todos arrimemos el hombro. Nosotras hemos puesto nuestro tiempo y contactos. Otras, como Rosa, aportan en lo que pueden. Es su forma de devolver a la comunidad todo lo que se ha hecho por su hija. Me miraron. Esperaban que asintiera, que me sintiera agradecida por poder pagar y servir. Sentí el peso de sus palabras. No era una celebración, era una transacción.
Mi hija les daba el prestigio de tener a la número 1 en su clase, y yo pagaba la cuenta de la fiesta que ellas organizaban en su honor. Cayetana me sonrió, una sonrisa afilada y fría. Al final, somos como una gran familia, ¿no crees? Cada uno contribuye con lo que tiene. En ese momento entendí que no me veían como una igual, me veían como la criada. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice a continuación fue legalmente impecable y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Se marcharon dejando el olor de su perfume caro flotando sobre la mesa. El eco de sus risas se mezclaba con el tintineo de las tazas de café vacías. Me quedé sola, con la caja de los programas a mis pies y un folio sobre la mesa. Era el desglose final de gastos de la fiesta. Una obra de ficción contable donde mis adelantos aparecían como aportaciones voluntarias y sus caprichos como gastos comunes. Debajo de todo, una línea para mi firma, mi conformidad. La voz de Cayetana resonaba en mi cabeza. Es tu forma de devolver a la comunidad todo lo que se ha hecho por tu hija. Devolver. Como si la beca de Lucía fuera un préstamo que ellas me hubieran concedido y no el resultado de sus noches en vela, de su mente brillante. Como si mi trabajo, mi esfuerzo, no contara. Creían que mi silencio era estupidez, que mi bondad era un cheque en blanco que podían cobrar cuando quisieran. Mi mano cogió el bolígrafo. La punta se quedó suspendida a 1 milímetro del papel. Una parte de mí, la que llevaba 12 años agachando la cabeza para no crear problemas, gritaba que lo firmara, que lo dejara pasar, por Lucía, para que tuviera su día en paz. ¿Qué más daba un poco más de dinero? ¿Qué más daba una humillación más? Pero entonces recordé su sonrisa, la de Cayetana. Esa sonrisa afilada y satisfecha al decirme que éramos como una gran familia. La misma sonrisa que ponía cuando me pedía que adelantara el pago de las flores porque ella no llevaba suelto. En ese instante comprendí que mi hija no tendría un día de paz si yo seguía permitiendo que me pisotearan. La dignidad no se negocia, se defiende. Y mi hija necesitaba ver a su madre defenderse. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué mi móvil. Abrí la aplicación de notas donde llevaba meses registrando cada céntimo, cada bisum, cada favor. Fotografié el folio que me habían dejado. Luego, una a una, fotografié todas las facturas que guardaba en un sobre dentro de mi bolso. Creé un nuevo correo electrónico para Cayetana, Pilar, Marta. Asunto: liquidación final de gastos, graduación. El texto fue corto, preciso, sin un gramo de emoción. Estimadas, adjunto el resumen de todos los gastos que he adelantado personalmente, con sus correspondientes recibos. El total asciende a 742 euros. Teniendo en cuenta la aportación común de 150 euros por familia, queda un saldo a mi favor de 292 euros. Agradecería que me lo transfirierais antes de la ceremonia de mañana para poder cerrar las cuentas. Como bien dijisteis, es importante que cada uno contribuya con lo que tiene. Un saludo, Rosa García. Adjunté todas las imágenes, mi libreta, sus recibos, su ficción contable, y pulsé enviar. El sonido del correo saliendo de mi teléfono fue casi imperceptible, pero para mí fue un portazo. El punto final. Pagué mi café, me levanté y salí de la cafetería sin mirar atrás. La guerra no había terminado, pero acababa de empezar bajo mis propias reglas. A la mañana siguiente, me levanté a las 4:30, como siempre. Pero el aire en mi cocina era distinto, más ligero. El café olía a victoria silenciosa.
No había ansiedad ni arrepentimiento, solo un alivio frío y absoluto, la calma que precede a la tormenta que tú misma has desatado. Era el peso de una decisión tomada. La libertad es un abismo, y yo acababa de saltar. Lucía se despertó más tarde y me encontró en la cocina, con su toga planchada colgada en la puerta. Me miró, intentando leerme la cara. Sabía que la reunión del día anterior me había dolido. ¿Estás bien, mamá? Le serví el desayuno. Mi pulso era firme, mi sonrisa serena. Estoy mejor que nunca, cariño. Hoy es tu día, solo tuyo. Horas más tarde llegamos al salón de actos. Vi a Cayetana de lejos, en la entrada, repartiendo los programas que yo había pagado. Me vio, se acercó con Pilar y Marta, su séquito de sombras. Su sonrisa era la de siempre, condescendiente, la de quien cree que te ha doblado el brazo. Aún no habían leído el correo, o si lo habían hecho, no lo habían entendido. Rosa, qué puntual. Espero que disfrutes del evento. Hemos trabajado mucho para que todo sea perfecto, dijo Cayetana. La miré directamente a los ojos, sin odio, sin miedo, con la calma de quien conoce el final de la película. Estoy segura de que será inolvidable, respondí. Y por primera vez fui yo la que le sonrió a ella, una sonrisa helada que no le llegó a los ojos. Se quedaron desconcertadas. Esperaban su misión, no un muro de hielo. El plan no era solo el correo, el plan era yo, mi calma, mi presencia. Ellas querían que yo fuera invisible, pero el correo me había convertido en un fantasma que las iba a perseguir durante toda la ceremonia. Me senté en mi sitio asignado, un asiento en la cuarta fila que había quedado libre milagrosamente. Mientras esperaba, sentí vibrar mi móvil. Era un mensaje de Cayetana, seguramente su primer cañonazo después de leer por fin mi correo. Lo abrí. No era lo que esperaba. Era peor. Era la arrogancia de quien se cree intocable. Rosa, no te olvides de aplaudir mucho cuando Martina recoja su diploma. Para nosotras el segundo puesto es casi como el primero. Un pequeño esfuerzo para ti, un gran gesto para la comunidad. No había leído el correo, o no le importaba. Creía que con un mensaje podía recordarme mi lugar, el de la criada agradecida. Leí la frase otra vez. Un pequeño esfuerzo para ti. Todo mi sacrificio, resumido en un pequeño esfuerzo. El metro a las 5 de la mañana. Las manos agrietadas por la lejía, las horas de sueño perdidas. No respondí. Bloqueé el teléfono y lo guardé. La rabia, esa vieja conocida, intentó abrirse paso, pero la reemplazó algo mucho más poderoso. Una certeza absoluta, la certeza de que había hecho lo correcto. Miré hacia el escenario vacío donde mi hija estaba a punto de hacer historia. Sonreí, pero esta vez la sonrisa no era para ellas, era para mí. Era la máscara de hielo que me permitiría disfrutar del espectáculo que estaba a punto de comenzar. El director del centro subió al estrado. Sus palabras sobre el futuro y el esfuerzo flotaban en el aire acondicionado del salón, pero yo solo oía el zumbido de mi propia sangre. Cada pocos segundos, mis ojos se encontraban con los de Lucía, sentada en la primera fila con los demás alumnos excelentes. Ella me sonreía, ajena a la guerra silenciosa que se libraba a sus espaldas. Yo le devolvía la sonrisa una y otra vez, convirtiendo mi cara en un frontón que repelía cualquier emoción que no fuera puro orgullo. Fue durante el discurso del jefe de estudios cuando sentí un perfume caro a mi lado. Cayetana. Se había inclinado sobre el respaldo de mi asiento. Su voz fue un susurro venenoso. Rosa, he visto tu correo. Hay un error muy grave. Mantuvo la compostura. Su rostro era una máscara de preocupación fingida para quien nos viera de lejos. Mi marido es abogado, ¿sabes? Y no le gustan nada estos malentendidos. Cree que podría considerarse coacción.
El pánico fue una descarga eléctrica que me recorrió la espalda. Abogado, la palabra que usan los que tienen dinero para aplastar a los que no lo tienen. Por un instante, la imagen de un juzgado, de cartas certificadas, de perder el poco dinero que tenía, me heló por dentro. Pero entonces recordé sus risas en la cafetería, la humillación, la certeza de que ceder ahora era vender mi alma. Mi pulso se estabilizó, giré la cabeza lentamente, lo justo para que viera mi perfil. No hay ningún error, Cayetana. Son las cuentas, y no hay ninguna coacción en pedir lo que es de una. Mi voz salió plana, sin matices, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Te envié los recibos para facilitar el proceso, transparencia. Creí que la valorabais. La palabra transparencia la descolocó. Era su propio lenguaje, el de las reuniones de comunidad y los consejos escolares, usado ahora como un arma contra ella. Se quedó sin respuesta, con la boca ligeramente abierta. El jefe de estudios terminó su discurso y el salón estalló en aplausos. Cayetana se irguió y volvió a su asiento, pero supe que había encajado el golpe. La fachada se mantenía, pero, por debajo, el primer temblor había sacudido sus cimientos. El siguiente orador fue un empresario invitado. Su charla era aburrida, un interludio perfecto. Sentí a mi lado a mi padre, que me apretó la mano, su forma de decir que lo había visto todo. En ese momento, Marta, una de las sombras de Cayetana, se acercó por el pasillo. Su torpeza era casi profesional. Se detuvo a mi altura. Rosa, perdona que te moleste. ¿Tienes un analgésico? Me duele muchísimo la cabeza. Era una excusa torpe. Nadie pide un analgésico a la persona que acaba de amenazar. Era una misión de reconocimiento. Abrí mi bolso sin mirarla, fingiendo buscar. Sabía lo que quería. Quería ver si el correo era un farol, si tenía las pruebas o solo palabras. Dentro del bolso, junto a mi monedero, estaba el sobre de papel manila donde guardaba cada factura original. El corazón me martilleaba. Este era el momento. El casi flagra. Al inclinarme, ella se agachó también con el pretexto de que se le había caído algo. Su mirada se desvió hacia el interior de mi bolso. Lo vio, el sobre. Sus ojos se abrieron una fracción de segundo. No dije nada. Saqué un pequeño blister con 2 paracetamoles. Se lo tendí. Aquí tienes, Marta. Ten cuidado. Con estas luces es normal que duela la cabeza. Mi voz era amable, asesina en su amabilidad. Cogió las pastillas como si quemaran. Se fue sin dar las gracias. Cerré el bolso. El clic del cierre fue el sonido de una celda al cerrarse. Estaba viviendo en un campo minado. Cada gesto era un riesgo, cada palabra una posible detonación que podía arruinar el día de mi hija. Pero el miedo había desaparecido, reemplazado por un placer oscuro y adictivo, el placer de ver la arrogancia desmoronarse en tiempo real. La caída no iba a ser un estruendo, iba a ser lenta, dolorosa y exquisita, y yo no pensaba perderme ni un solo segundo. Llamaron a los alumnos premiados uno por uno. Cada nombre era un aplauso, un destello de flash, una familia que se levantaba orgullosa. Yo permanecía inmóvil, convertida en una estatua de calma. Sentía la mirada de Cayetana clavada en mi nuca, un taladro de odio silencioso. El empresario seguía con su discurso monótono cuando el móvil de Cayetana vibró sobre su regazo. Lo ignoró. Volvió a vibrar, esta vez con insistencia. La vi mirar la pantalla, su ceño se frunció. Un gesto rápido, casi imperceptible a Pilar. Su rostro, antes una máscara de superioridad, era ahora un mapa de confusión. Algo se había roto en su universo perfecto. Se levantó disculpándose con la persona a su lado y caminó hacia el fondo del salón, seguida por Pilar.
Marta se quedó atrás, su perro guardián, observándome sin disimulo. El aire se volvió denso. Sabía que la primera ficha del dominó acababa de caer. A través del cristal de la puerta vi a Cayetana gesticular con el teléfono en la oreja. Su pánico era visible incluso a distancia. Era el catering, o las flores, o el local. Eran las deudas que creían que yo había pagado. Regresó minutos después, justo cuando el empresario terminaba. Su cara era blanca. Ya no había arrogancia, solo una furia helada. Se abrió paso hasta mi fila y se inclinó de nuevo. Su aliento olía a menta y a miedo. ¿Qué has hecho, Rosa? La pregunta no fue un susurro, fue el silbido de una serpiente. La gente de mi fila se giró. El sudor frío me recorrió la espalda, pero mi voz no tembló. La miré, por primera vez, con una sombra de lástima. No sé de qué me hablas. No te hagas la estúpida, siseó. Me están llamando los proveedores. Dicen que no has pagado todo. Le sostuve la mirada. Mi corazón era un tambor, pero mi rostro, un muro. Pagué exactamente los adelantos que me indicasteis. El resto, dijisteis que lo cubriríais vosotras con el fondo común. Te envié las cuentas para que todo estuviera claro. ¿Hay algún problema con el fondo, Cayetana? La pregunta la golpeó como una bofetada. La acusación estaba ahora en su tejado. Retrocedió, sin palabras, su mente privilegiada incapaz de procesar que la criada le hubiera devuelto el golpe. La guerra de guerrillas había terminado. La batalla a campo abierto estaba a punto de comenzar. Cayetana volvió a su asiento como un autómata. Le susurró algo a Pilar, que me lanzó una mirada cargada de veneno. Ahora ambas lo sabían. La red que habían tejido para mí se estaba cerrando sobre ellas. La ceremonia continuó, pero la farsa se había desmoronado. El aire a nuestro alrededor crepitaba. Marta, desde su asiento, no me quitaba los ojos de encima. Su lealtad a Cayetana luchaba contra el instinto de supervivencia. Empezaban a entender que el barco se hundía y solo había un culpable en el puente de mando. Fue Pilar quien se levantó, más impulsiva, menos calculadora. Se acercó y, sin inclinarse, con la voz lo suficientemente alta para que la escucharan las dos filas de delante y las dos de detrás, dijo: «Esto es una traición, Rosa. Jugar así con la ilusión de nuestras hijas. Tienes muy poca vergüenza». No la miré. Mantuve mis ojos fijos en el escenario, donde el director se preparaba para anunciar el discurso final. «La única ilusión que me importa es la de mi hija», respondí con la voz plana. «Y la vergüenza, Pilar, se pierde cuando se intenta humillar a quien no se lo merece». En ese momento vi a Cayetana sacar su móvil, desesperada. Con los dedos temblorosos, abrió la aplicación de su banco. Buscaba una explicación, una forma de culparme, de encontrar el dinero que faltaba. Lo que encontró fue la verdad, su verdad. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. En la pantalla de su móvil no estaba mi traición, sino la suya. El registro de cada capricho, cada gasto injustificado, cada euro desviado del fondo común, la prueba irrefutable de que el dinero no faltaba por mis cuentas, sino por su descontrol. El saldo restante era ridículo, insuficiente. El rostro de Cayetana se descompuso. Mostró la pantalla a Pilar, cuyo rostro pasó del enfado a la incredulidad y luego al pánico puro. Estaban acabadas, y lo sabían. En ese preciso instante, el director sonrió al público. «Y ahora, tengo el gran honor de presentarles a la número 1 de su promoción, una alumna cuyo expediente es tan brillante como su futuro. Con ustedes, para dar el discurso de graduación, Lucía García López». El aplauso resonó en el salón. Todas las miradas se giraron hacia el escenario. Todas.
menos las de 3 mujeres que me miraban a mí, sus rostros un cuadro de terror y derrota. La tormenta no iba a llegar, ya estaba aquí, y tenía el nombre de mi hija. El discurso de mi hija está sonando por los altavoces del pasillo, pero yo estoy encerrada en el último de los baños. La puerta es de madera fina, y aún así es el único escudo que tengo. Mis manos, las que han fregado suelos durante 12 años, no dejan de temblar, no de miedo, de poder. Un poder que no sabía que tenía y que ahora amenaza con consumirme. Afuera no oigo aplausos, oigo los gritos ahogados de Cayetana. Reconozco su tono, es el mismo que usaba para humillarme, pero ahora está roto por el pánico. Está discutiendo con Pilar y con el director del centro, que ha debido de salir a ver qué pasaba. Mi teléfono no para de vibrar sobre el mármol frío del lavabo. Son ellas. Llamadas perdidas, una tras otra, y ahora un mensaje de un número desconocido. Por favor, señora García, venga al despacho del director. Necesitamos aclarar esto.